¿Por qué crucificaron a Jesús de Nazaret? Porque hizo afirmaciones escandalosas sobre sí mismo. Afirmó ser el único Hijo de Dios. ¿Por qué alguien tomaría en serio su afirmación? Bueno, eso depende. Si Jesús realmente resucitó de la muerte, entonces su afirmación de ser el único Hijo de Dios tiene un peso considerable. Por otro lado, si la resurrección nunca ocurrió realmente, entonces Jesús puede ser descartado con seguridad como otra interesante pero trágica figura histórica. ¿Resucitó Jesús de entre los muertos? Al explorar esta cuestión, debemos responder a dos preguntas adicionales. ¿Cuáles son los hechos que requieren una explicación? ¿Y qué explicación responde mejor a estos hechos? Hay tres hechos principales que deben explicarse: el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte y la creencia de los discípulos de que Jesús resucitó. Examinemos cada uno de ellos. Hecho número 1. El descubrimiento de que la tumba de Jesús estaba vacía se reporta en no menos de 6 fuentes independientes, y algunas de esas están entre los materiales más antiguos del Nuevo Testamento. Esto es importante porque cuando un acontecimiento es registrado por 2 o más fuentes no conectadas, aumenta la confianza de los historiadores de que el evento realmente ocurrió. Y cuanto más antiguas sean estas fuentes, mayor será su confianza. Además, los evangelios indican que las mujeres fueron las primeras en descubrir que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Probablemente esto es histórico porque en esa cultura el testimonio de una mujer casi no tenía valor. Una leyenda o una invención posterior habría puesto a los hombres como autores de este descubrimiento. Nuestra confianza en la tumba vacía aumenta aún más por la respuesta de las autoridades judías. Cuando escucharon el informe de que la tumba fue encontrada vacía, dijeron que los seguidores de Jesús habían robado su cuerpo, admitiendo así que la tumba de Jesús estaba de hecho vacía. La mayoría de los académicos se aferran firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. Hecho número 2. Las apariciones de Jesús vivo después de su muerte. En una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, Pablo proporciona una lista de testigos de las apariciones del Jesús resucitado. Se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Además, varias apariciones del Jesús resucitado son confirmadas independientemente por los relatos de los evangelios. Basándose únicamente en el testimonio de Pablo, prácticamente todos los historiadores académicos están de acuerdo en que varios individuos y grupos experimentaron las apariciones del Jesús resucitado. Puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que éste se les apareció como el Cristo resucitado. Hecho número 3. La creencia de los discípulos en la resurrección. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores estaban devastados, desmoralizados y escondidos temiendo por sus vidas. Como judíos, no tenían el concepto de un Mesías que sería ejecutado por sus enemigos, y mucho menos que volvería a la vida. La única resurrección en la que creían era un acontecimiento universal en el día del juicio final, después del fin del mundo, no un acontecimiento individual a la mitad de la historia. Además, según la ley judía, la crucifixión de Jesús como criminal significaba que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Pero, de alguna manera, a pesar de todo esto, los discípulos llegaron a creer repentina y sinceramente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Estaban tan convencidos que ante la amenaza de muerte, ninguno de ellos se retractó. Incluso Pablo, el fariseo, que perseguía a los cristianos, se convirtió repentinamente en uno de ellos, al igual que el hermano menor escéptico de Jesús, Santiago.
Se requiere algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que tuvo el cristianismo primitivo. Es por eso que como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos que Jesús haya resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él. Estos tres hechos, firmemente establecidos, claman por una explicación adecuada. ¿Cómo se les puede dar sentido? A lo largo de la historia se han ofrecido varias teorías naturalistas para explicar estos hechos. La hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación y muchas más. Todas han sido rechazadas casi universalmente por los estudiosos contemporáneos. El hecho es que no hay ninguna explicación naturalista plausible para estos tres hechos. La explicación que dieron los testigos oculares es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Si es siquiera posible que Dios exista, entonces esa explicación no puede descartarse. Para un Dios que es capaz de crear todo el universo, la insólita resurrección sería un juego de niños. Una tumba vacía, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte, y un grupo de seguidores abatidos, repentinamente transformados por una nueva y radical creencia en un Mesías resucitado. Estos son hechos históricos que han sido establecidos independientemente. ¿Cómo los explicarías tú?